Estupendo. Bueno, el motivo de esta conexión con Alberto Javier era precisamente pues saber su opinión al respecto de algo que veíamos hace poquito. El pasado lunes se presentaba un nuevo partido político en Canarias. Como dicen algunos, siempre es una alegría, ¿no?, ver una nueva formación política que abre el rango, etcétera, etcétera. Pero en este caso nos gustaría saber si, por ejemplo, ya para empezar, el nombre elegido es acertado. Ahora hablaremos también del logo de la marca. Lo digo por si tener tres palabras a lo mejor es demasiado largo, demasiado corto. Todos esos aspectos que cuando se crea una marca, y en el caso de la política, por ejemplo, todo se mira con lupa. También hay cierta duda sobre el nombre, porque algunos llaman Primero Canarias municipalistas y otros municipalistas Primero Canarias. No sé si en el caso de Alberto Javier Báez también tiene esta duda y si el nombre es acertado. Sí, bueno, cuando se crea una formación política siempre la definición, es decir, la denominación de ese partido en este caso, es lo más importante porque al fin y al cabo es lo que vas a proyectar a la ciudadanía. Y con esa denominación estás transmitiendo lo que pretendes de cara a esa vinculación, de cara a una siguiente convocatoria electoral, cuáles son tus principios, de qué partes, por qué se crea esa formación política. Entonces, en este caso se llama, entiendo, municipalistas primero Canarias. Hay una palabra que se llama primero, da una impresión, conecta con el término municipal, es decir, la importancia de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, etcétera. Pero en ese sentido, la combinación de los mismos también da pie a entender cuáles son los comienzos. E incluir la palabra Canarias ya también nos ayuda a comprender cuál puede ser la posición ideológica de esta formación política. ¿Podríamos pensar que dentro de esta creación de este nombre hay alguna similitud con otras que hemos visto? Lo digo porque, claro, algunos ya le llaman Primero Canarias porque a lo mejor si tiene una proyección regional, a lo mejor lo de municipalistas queda en un segundo plano, que entiendo que también tendrá, a lo mejor lo habrán pensado, pero Primero Canarias no suena a America First de Donald Trump. Bueno, el hecho de poner primero, a mí me recuerda a un partido que existió hace tiempo que se llamó Primero Madrid, de acuerdo, que no tiene nada que ver con esto. Pero en ese sentido, el señalar la palabra primero implica que, bueno, a lo mejor tú partes de una identificación con un territorio y el marco de actuación es el archipiélago, que es donde empieza y acaba la responsabilidad de esa formación política. Entonces, también claro, cuando comienza la vida de un partido, se plantea cuál va a ser ese ámbito de actuación. Entonces, en este caso está claro que es el archipiélago, no se va más allá. Y el hecho de dejar el concepto de municipalistas, que eso conecta con nuestras ciudades y pueblos, pues tiene que ver que, bueno, que se parte de una concepción, partiendo únicamente de la definición del nombre del partido. Bueno, puede dar la impresión de que se parte de eso, de que Canarias se puede construir desde diferentes puntos de vista, desde cada uno de los municipios. Claro, es como a lo mejor algunos movimientos asamblearios que mantienen asamblea dentro de su nombre de formación política y aunque a lo mejor tengan una proyección insular, pues lo siguen manteniendo, ¿no? Para que, como bien dice Alberto, no se pierda ese origen, ¿no? Claro, y sobre todo los orígenes siempre son importantes porque al final es lo que te conecta con el pasado y lo que justifica tu surgimiento, porque cuando empieza una formación política, cuando se constituye desde cero, se supone que surge porque hay una motivación detrás, porque para las personas que impulsan un proyecto político, el que sea, pues a lo mejor en ese momento no hay una formación política que atienda justamente a lo que pretenden, no recoja exactamente las ideas que manejan y a lo mejor los principios políticos o la ideología no esté suficientemente representada. Pero sobre todo surge por esto, porque hay un espacio que se identifica que se puede llenar, por decirlo de alguna manera. El hecho de haber utilizado tres palabras es un error, lo digo porque Partido Socialista, Partido Popular, Nueva Canarias, Coalición Canaria, algunos más cortos, Sumar, todos los partidos tienen una o dos palabras. Este tiene tres. Hombre, siempre cuanto más corto, mejor, más fácil para recordar. Pero lo más importante es que la denominación, en el tiempo que queda de cara a una siguiente convocatoria electoral, sea una denominación que sea conocida por el electorado. Si se consigue, no tiene por qué ser ningún inconveniente. De todos modos, claro, nosotros hablamos de Partido Socialista, pero Partido Socialista Obrero Español. Claro. Entonces, claro, también resumimos muchas veces las siglas, o hablamos solo de las siglas, hablamos en vez de Partido Popular de PP, por ejemplo. Entonces también depende cómo se empiece a usar la denominación del partido, porque luego también, en ese sentido, cómo sus propios dirigentes
utilizan esa denominación para vincular sus mensajes, para presentar nuevas propuestas políticas o diferentes inquietudes, porque a lo mejor algunas personas pues hacen más hincapié en eso de municipalistas o hablan del partido con sus tres palabras. También habrá que estar pendiente de ese tipo de cuestiones. Pero lo más importante es que la denominación llegue y esté en el electorado cuando es el momento de unas elecciones. Claro. Por eso de ahí entiendo que deberá haber un, digamos, un frente común a la hora de referirse al partido, porque si unos lo hablan como municipalistas Canarias, otros dicen primero Canarias. Bueno, fue lo que pasó quizá con Podemos, ¿no? Que en algunas entidades eran Sí Podemos, en otras era Unidas Podemos, en otras era Podemos Canarias, y claro, yo creo que esa confusión para muchos fue un auténtico caos, ¿no? Si no hay una unificación de la denominación correcta del partido, esto puede ser negativo más que positivo. Sí, eso es determinante, sobre todo porque, claro, si nosotros que somos la ciudadanía o el electorado, vemos que sus propios dirigentes pues, utilizan diferentes denominaciones, pues claro, lo que da es lugar a confusión. En el caso de Podemos es verdad que la principal dificultad estaba que, claro, en cada municipio a lo mejor tenían denominaciones diferentes. Y a la hora de, por ejemplo, una persona plantearse poder respaldarles a un cabildo o a un parlamento de Canarias, en este caso, claro, veía que a lo mejor buscaba una papeleta con la misma denominación a su ayuntamiento y no estaba. Claro, no estaba porque concurría con otro nombre o en una coalición electoral más amplia, etcétera. Y eso generó numerosas dudas, como lógico, porque claro, uno a veces pues no tiene por qué conocer este tipo de cosas o este tipo de detalles. Sí, efectivamente. En el caso, por ejemplo, del logotipo, que supongo que lo habrá podido ver Alberto Javier Báez, los colores, el uno, esos 8, si no me equivoco, palitos que se ven alrededor del uno, que entiendo que a lo mejor pues, pueden ser las 8 islas Canarias y luego las letras alrededor, o en este caso a un lado, ¿es acertado también? Bueno, en los logotipos es algo que va mucho más allá. Al fin y al cabo es un símbolo del partido con el que las personas se identifican. No solo sus propios militantes, sino al fin y al cabo será lo que aparezca en las papeletas, en las listas electorales. Con lo cual será algo de referencia, el cual las personas que planteen respaldarle, pues se van a fijar nada más coger la papeleta. Entonces, cuando se elabora un logotipo de un partido, porque teniendo en cuenta la relevancia que tiene, hay que pensar muy bien, por ejemplo, los colores, el tamaño de los matices que se incluyen, por ejemplo, si hay una serie de palabras, si se incluye a lo mejor una serie de matices, por ejemplo, una estrella, o símbolos vinculados con a lo mejor que tengan presencia en el territorio, por ejemplo. Esto es igual que los escudos de los ayuntamientos, que hombre, para esto están los especialistas en heráldica, obviamente, pero cuando se elaboran los logotipos de los partidos, es importante diferenciarte de lo que hay en ese momento. Y sobre todo los colores es muy importante. Por ejemplo, vemos que hay colores pues rojos, azules, amarillos, en distintos tonos. También hay verdes, hay morados. Entonces, dentro de esa paleta de colores hay que identificar algo diferente y que también ayude a conectar con esa ciudadanía. Porque también hay que pensar que todo eso luego se va a usar en la publicidad electoral y ese color va a ser determinante. Claro. A lo mejor, por ejemplo, un azul más suave o más un azul turquesa, como en este caso, por ejemplo. Y luego el hecho de que incluyan una serie, sí, como decíamos antes, bueno, Sí. indicativos o 8 identificativos, pues esto, claro, puede dar lugar a que, sin mencionar nada más allá, ya directamente se interpreta que, bueno, que hay una vinculación con el conjunto de las islas del archipiélago. Y el uno, bueno, es una cosa que al fin y al cabo no necesita nada más. Ya se sabe que uno es lo primero. También en este sentido pensemos que cuando nosotros vemos un uno, por ejemplo, en una carrera, sabemos que el uno es el que gana, es el que va primero, este tipo de cuestiones que también son importantes. Claro, es Y que seguro que habrán estado un tiempo para concretar todo esto. claro, si yo tengo dudas, ¿no? A la hora de elegir una papeleta y veo una que pone un uno y parece que es el primero y que va a ser el ganador, indirectamente seguro eso afecta, ¿no? A mi subconsciente y dirá, pues mira, a mí me gusta siempre apostar por el caballo ganador, ¿no? Que yo creo que a todo lo que nos gusta y a lo mejor esto puede hacer que incluso sume más votos, ¿no? Es curioso, pero bueno, también es trabajar un poquito con la trastienda de lo que pensamos. Por lo menos llama la atención. Luego, en ese sentido, habrá que ver cómo se concreta eso, porque al fin y al cabo en una papeleta el espacio que hay es mínimo para identificar correctamente el logotipo y luego como se imprime en negro, no se imprime en colores, pues Claro. también hay que tener en cuenta esos matices. Sí, efectivamente. Alberto, en el caso, por ejemplo, de que se registra un nombre,
y luego mañana resulta que yo ese nombre lo tengo registrado y lo veo. Esto siempre se compara antes, ¿no? Entiendo que se prueba por si acaso yo haga el registro, abra mis redes sociales, monte toda esta parafernalia y luego resulta que hay alguien que ya lo tenía registrado. Todo esto se mira previamente, ¿no? Bueno, obviamente en este caso uno lo desconoce, obviamente, Claro. pero en ese sentido sí es que es verdad que debemos conocer que hay un registro de partidos políticos del Ministerio del Interior. Que el registro, nosotros podemos consultar las denominaciones de los partidos que actualmente están dados de alta. Podemos entrar a internet y consultarlo. Entonces, claro, cuando se crea un nuevo partido político, se supone que, claro, estamos pensando o barajando distintas posibles denominaciones. Y para evitar posibles coincidencias con partidos que ya existen, lo normal es consultar este registro. ¿Qué es lo que pasa? Que no se puede constituir un partido político con una denominación de una formación política que ya existe. Entonces, eso es una cuestión importante para que en el propio registro no acepten la inscripción de esta nueva formación política. O sea que ahora mismo entonces entiendo que está todo bien, que no hay nada, salvo que alguien de repente diga que esto lo registré yo hace no sé cuánto, a lo mejor con una coma delante, a lo mejor por eso no salió. No, en ese sentido no creo que haya ningún problema porque cuando se remite la documentación a este registro de partidos, toda esa documentación se verifica y se hacen numerosos chequeos numerosos, no solo sobre la denominación del partido, sino también sobre los estatutos que se proponen, etcétera. Entonces, cuando se da el OK es que está todo correcto. Si hay algún tipo de cuestión que se debería modificar, se da un plazo de 10 días para que se subsanen. Entonces, bueno, si se modifican, pues adelante. No debe haber ningún inconveniente. Desde tu punto de vista, ¿crees que ha sido acertado el momento en el que se ha presentado el partido? Lo digo porque estamos casi en el ecuador de la legislatura. Claro, quedan 2 años, sí, una parte a lo mejor podría ser para dar a conocer la marca, el nombre, ¿no? y la formación en concreto, pero a lo mejor otros podría pensar y decir, bueno, pues esto da tiempo a que puedan quemar el partido de alguna manera si algo raro sale. No sé si el momento ha sido el acertado. Bueno, siempre es importante jugar bien con los tiempos. Entonces, claro, estamos en 2025, las elecciones próximas locales y autonómicas serán en 2027, también es posible que en 2027 haya elecciones generales, etcétera. Pero en los tiempos es fundamental a la hora de plantear cualquier tipo de iniciativa política y en este caso a la hora de constituir un partido. Entonces, claro, con 2 años por delante, pues da tiempo suficiente a dar a conocer un partido, sus dirigentes, pero también en este caso partimos de que hay una serie de personas que impulsan el partido que son conocidos en sus respectivos municipios. Pero al fin y al cabo, una nueva denominación requiere tiempo para que el electorado lo conozca, para que se sitúe, conocer con detalle sus propuestas políticas, su ideología. Y al fin y al cabo, a la hora de constituir un partido, se requiere tiempo porque cuando empieza, primero hay lo que se llama una dirección provisional, como si fuera una especie de gestora. Por eso se supone que, como ha salido en la prensa estos días, después del verano y antes del final de año, parece que tienen previsto celebrar un primer congreso, etcétera. Y de ahí saldrá la dirección que Claro. comenzará con los primeros trabajos del partido. Pero cuanto antes te constituyas, mejor porque te puedes posicionar puedes tener una posición mejor que otras formaciones políticas que están presentes. Y en ese sentido, también puedes manejar el debate político durante un tiempo, durante unos días, porque es que puedes ser capaz de introducir una serie de debates o de posicionamientos que a lo mejor otras formaciones políticas que están en otras cuestiones no lo están manejando. Entonces, que tengan 2 años por delante no es una cuestión negativa o no debe ser una cuestión negativa. También, obviamente, teniendo en cuenta la planificación que se habrán planteado seguro. Claro. Esto no es casualidad que Sí, sea sí. ahora, por supuesto. Exacto. En política pocas casualidades hay, ¿verdad? ¿No? Que eso ya sabemos que todo está estudiado Efectivamente. y bien medido para que no haya ningún error. En el caso del mensaje que daban en la presentación, el propio responsable del partido, ¿no? O creador del partido, Teodoro Sosa, junto a Óscar Hernández, decía, sobre todo Teodoro Sosa y Óscar Hernández coincidían en que esto no es un partido de izquierdas ni de derechas, no estamos con etiquetas ideológicas, somos de Canarias. No sé si esto a lo mejor al elector o al electorado que tiene a lo mejor siempre pues una referencia ideológica le puede abrumar, ¿no? Decir, oye, pero es que yo siempre he estado por aquí o por allí, o crees que a lo mejor eso puede llegar. Bueno, pero al fin y al cabo esos matices son importantes porque muy pocas palabras pueden transmitir qué es el partido y qué es lo que pretende. De todos modos, una ideología, por ejemplo, nacionalista, tampoco se tiene por qué identificar en la derecha o en la izquierda o en el centro, por decirlo de alguna manera. Entonces, porque al fin y al cabo plantea, siguiendo este mensaje, este ejemplo, que lo que te une es Canarias, el archipiélago, ahí es donde está la vinculación, ahí es donde están nuestras ciudades y nuestro pueblo, donde está la ciudadanía que te puede respaldar, y esa es la clave fundamental. Partiendo de
obviamente, como todos los partidos políticos, porque está la idea, hombre, pues parten o comienzan de mejorar el bienestar de la ciudadanía, que al fin y al cabo es lo que se pretende. Claro, efectivamente. Bueno, Alberto, también me gustaría preguntarte sobre otros asuntos porque, claro, relacionado con esta formación política, muchos lo asocian a que tienen cargos en activo, desde Nueva Canarias les consideran tránsfugas, muchos dicen que estando donde están no van a abandonar el acta, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede explicar lo que es un tránsfuga y si realmente, pues, quién está, ¿no? Con esa, digamos, siglas que llegó a lo mejor a la formación o a formar un gobierno, luego no abandona ese gobierno? Eso siempre hay cierta duda de quién tiene la razón al respecto. Sí, vamos a ver, no es una cuestión sencilla. Hablando de manera general, no solo este caso, sino de manera general, lo que significa, por ejemplo, el tema de tránsfuga, al fin y al cabo es una persona que de un sitio pasa a otro, ¿de acuerdo? Todo lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, partiendo de ese matiz, es verdad que han habido distintos cambios en ese sentido y lo que implica. Porque hasta hace algunos años no existía el concepto de concejal no adscrito, por ejemplo. Eso no existía. Entonces, cuando, por ejemplo, una persona abandonaba la formación política de pertenencia y mantenía su escaño, es decir, su puesto de representación, porque el escaño es de la persona, no es del partido, y eso está claro, a pesar de que las personas salen elegidas en listas electorales cerradas y bloqueadas de formaciones políticas. En ese sentido, se iban al grupo mixto. Esto ya no es posible. Esas personas pasan a ser o tener la consideración de concejales no adscritos, poniendo el ejemplo de nuestros ayuntamientos. En los cabildos es muy, muy, muy similar. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, sobre todo desde el año 2015, con la Ley Canaria de Municipios, y luego los cabildos también hay otra, insisto, que es muy similar y del mismo año. Entonces, la cosa cambió. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que, por ejemplo, una persona estaba en un grupo político municipal, se marchaba a su partido y se iba al grupo mixto. Y desde ese grupo mixto pues seguía actuando como si fuera miembro de otro partido político, que no tenía por qué. Y podía participar en respaldar hipotéticas mociones de censura y desestabilizar gobiernos locales. Entonces, claro, eso se cambió, eso ya no es así. Entonces, en ese sentido, eh, una persona que abandona la formación política teóricamente no puede asumir nuevas responsabilidades. Tampoco puede tener dedicación exclusiva o parcial, es decir, y tampoco puede representar a una corporación local en una entidad pública, es decir, en una empresa pública, no puede actuar en ese sentido. Lo que pasa que en este tipo de cuestiones hay numerosas dudas. En Canarias ha habido ejemplos muy parecidos en los últimos años o en los últimos 15 años sobre personas que a lo mejor en un determinado momento no es que hayan abandonado, sino que a lo mejor el partido de alguna manera los ha expulsado, pero eso ha sido objeto de recursos, también eso ha llegado más tarde. Entonces, no es una cosa que esté del todo clara. La clave en este sentido es la siguiente, que por ejemplo hasta el año 2015, cuando hablábamos por ejemplo de personas que se pasaban al grupo mixto, etcétera, y en algunos ayuntamientos de Canarias siempre había un grupo mixto en los distintos mandatos, el problema era que podían desestabilizar los gobiernos locales. Entonces, ahora cuando hablamos de concejales no adscritos, esto no es posible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un ayuntamiento de 21 escaños, por ejemplo, Sí. pongamos el ejemplo, 11 sería la mayoría absoluta. 11 por un lado y 10 por otro. Entonces, para poder firmar una moción de censura se requiere la mitad más uno de los escaños del ayuntamiento. Entonces, 11. Pero si esa moción de censura la firma una persona que no es adscrita, haría falta una firma más. No contaría. Entonces, claro, antes eso no estaba, no era un requisito. Entonces se facilitaba que estas personas pudieran, pues bueno, cambiar gobiernos locales. Entonces, esto ya no es una posibilidad. También hay que tener en cuenta los matices, por ejemplo, cuando en vez de hablar de un partido hablamos de una coalición electoral o de una federación de partidos. Porque claro, si uno forma parte de una coalición electoral, ahí están dentro dos o más partidos. Pero si uno de ellos se marcha, podría irse al grupo mixto. No había ningún problema. El grupo mixto básicamente en un ayuntamiento es un grupo político municipal que no llega a un mínimo de representación. Por ejemplo, no tiene dos o tres, depende del reglamento del ayuntamiento correspondiente. Sí. Pero si uno es expulsado del partido o abandona el partido, pasa a lo que se llama ser no adscrito. Y no adscrito es que sigue yendo a los plenos, participa en las comisiones, por eso te da la retribución de concejal, porque es un órgano colegiado, pero no puede asumir nuevas responsabilidades individuales. En Vale. principio, esa es la cuestión. Bueno, sí, en definitiva, vamos, claro, como dices tú, tiene su complejidad y claro, de ahí a lo mejor pues
sin duda que algunos se agarren a un lado y otros se agarren a otro, ¿no? Para decir y justificar, me quedo, u otros dicen, te tienes que marchar, ¿no? Que entiendo bueno, que siempre esa complejidad hace que no sea claro y que bueno, se generen estas dudas. Para ir acabando, ¿crees tú, como experto en el sistema electoral canario, que ahora con 6 formaciones políticas que hay en el Parlamento regional, podría también entrar una más, como podría ser el caso de esta, si a lo mejor cuenta con el apoyo, que parece que de entrada, pues no sé, hay ilusión al respecto por parte de aquellos que la apoyan? Hombre, la clave de entrar en el Parlamento de Canarias es que es necesario tener presencia en la mayor parte de las islas, porque al final la barrera electoral es la que es, aunque en 2018 bajó ligeramente, pero sobre todo es importante mantener presencia en todas las islas, porque claro, el hecho de una formación política que, por ejemplo, esté muy bien implantada en una isla, le puede dar pie a que sí que pueda lograr escaños en esa isla, pero no en otras. Entonces, cuanto mejor representado, cuanto mejor implantaste una formación política en todo el archipiélago, mejor. De todos modos, siempre cuando llegan las elecciones, pues son cuestiones que se plantean, son cuestiones que se abordan, cómo mejorar esa implantación, pero con 2 años por delante, un partido político que empieza, pero que ya tiene una base detrás de personas, de cargos públicos, de militancia, que no es un partido que empieza con 20 personas, empieza ya con un trabajo detrás, independientemente del que sea, y de los municipios en los que pueda estar más o menos presente. Ese es el comienzo de lo que puede ser una mayor implantación a nivel autonómico, que no es fácil de conseguir. Claro, sí, sí, sin duda no es nada sencillo y bueno, tendría que ser también candidatos conocidos de peso, gente que a lo mejor pues, puedan estar dentro de la misma línea, claro que es algo que hay que trabajar y profundizar en ello. Bueno, hay un tema también que no quiero dejar de lado y es lo que estamos viendo en estos días, el caso de pues un representante político de Canarias que presuntamente pues bueno, ha tenido vinculación, ¿no? Con una persona que ahora mismo está en la cárcel, etcétera, etcétera, pero para no entrar en personalismo, sino en concreto en el caso, ¿qué supone salir 3 veces en una portada a nivel nacional de un periódico, digamos, de peso como es El Mundo? ¿Y cuánto puede aguantar alguien o un perfil político cuando, digamos, vemos que hay consecución de noticias al respecto de un caso, independientemente, como decimos, pues de que uno tenga la razón o la tenga la otra parte? Bueno, siempre cuando hablamos de dirigentes políticos estamos hablando de personas y cuando hablamos de partidos políticos hablamos de asociaciones que forman parte de un grupo de personas. Y hablando de manera general, obviamente, no casos particulares. Sí. Cuando hablamos de todo esto, al fin y al cabo, hablamos de personas que tienen una proyección pública, de entidades, partidos políticos que desean tener un respaldo de la ciudadanía. Y entonces, la clave en ese sentido es la cercanía y es mantener una relación con los medios de comunicación responsable y transparente, facilitando su trabajo. Es decir, y en ese sentido es importante transmitir la posición que se tiene sobre el tema que corresponda, independientemente del que sea, hasta, por ejemplo, el resultado de un partido del domingo. Este tipo de cuestiones que pueden ser menores, pero no dejan de ser importantes. Sí, siempre hay que tener una posición clara sobre el tema que corresponda y en ese sentido mantenerse en contacto. Y luego a partir de ahí, por supuesto, entran en juego también las redes sociales, etcétera. Que lo que nunca es bueno hacer es utilizarlas como si fuera una plataforma para colgar notas de prensa, que eso no es bueno. Entonces, el contacto, el diálogo, ese acercamiento, eso es lo positivo. Lo que no sería recomendable sería lo contrario, el silencio. Eso no es bueno. Es decir, si hay una serie de cuestiones, de preguntas por parte de los medios de comunicación, pues se atienden de manera responsable, se explica, nuestra posición es esta, hemos hecho lo otro, lo que corresponda. Y eso es adecuado porque al fin y al cabo es que para los partidos políticos los medios de comunicación son fundamentales, porque al fin y al cabo es que claro, es que es el punto de encuentro con la ciudadanía. Entonces, tienen que estar presentes y mantener una relación en positivo, como no puede ser de otra manera. Claro, señalar a lo mejor los medios, lo único que haces a lo mejor es, digamos, enfrentarte a quien está publicando una serie de cosas que luego, si no tienen razón, pues entiendo que podrás, no sé, ir a los tribunales y decir, oye, pues mira, esto, no sé, esto es difamación absoluta, pero a lo mejor el criticar directamente a los medios o hablar de movimientos o que esto, pues, detrás tiene no sé, un giro mediático en contra de un gobierno, no sé si esto también es negativo para quien lo dice. Hombre, en ese sentido, independientemente de la situación o de los casos, de manera general, cuando surge una determinada cuestión, obviamente se pueden plantear numerosas motivaciones de por qué surge. Insisto, independientemente del tema.
Pero en ese sentido, lo más importante siempre es explicar la posición de partida que tiene uno o que tiene la formación política. Obviamente, lo que no estaría bien es que una persona que forma parte de un partido tenga una posición y la formación política otra. Claro. Eso tampoco ahí chirriaría un poquito, eso no quedaría bien. Pero la clave es siempre explicar y hablar. Sí, porque cuando uno, por ejemplo, guarda silencio, entonces surgen más dudas, surge más incertidumbre, y entonces, claro, cuando a lo mejor se van a dar explicaciones ya es demasiado tarde. Entonces, bueno, Claro. sale lo que corresponda, si hay una situación y tal, mire, ¿usted qué piensa de tal cosa o de tal otra? Pues mire, yo pienso esto, se ha dicho esto, yo creo que eso no es cierto, por esto y por esto. Además, sin ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Luego es verdad que al final esos argumentos obviamente pues se contrastan, la ciudadanía pues escucha una cosa, escucha la otra y a partir de ahí pues saca sus propias conclusiones. Claro, efectivamente, sí, sí, que bueno, que luego lo que al final el ciudadano pues decide y quién tiene razón, quién no y quién mejora con toda la historia, etcétera, etcétera. Bueno, pues Alberto Javier Báez, doctor en Ciencia Política, especialista en el sistema electoral canario, la verdad que ha sido un auténtico placer hablar, ¿no?, de esta actualidad política y de ver pues desde otro prisma todo lo que algunos nos han enseñado en estos días y también pues buscar alguna relación con la creación de una nueva marca, como hemos hablado, que siempre viene bien. Un auténtico placer como siempre y muchísimas gracias por haber estado este ratito en directo. Igualmente, muy buenos días. Gracias.